como patología, ¿sí? Para que nosotros podamos reconocer, ahí están los subtemas que vamos a ir abordando en lo que vendría a ser el día de hoy, la parte del proceso, ¿sí? Muy bien, se cortó un poquito, ahora sí estamos bien. Bueno, chicos, como sabemos, la hiperplasia benigna de próstata como patología, ¿sí? Y el adenocarcinoma prostático van a ser procesos, obviamente, no infecciosos, ustedes ya lo saben. Cuando hablamos, un segundito para escribir acá, segundo, ¿ya? Ya. Tanto la hiperplasia benigna, como les menciono, como el adenocarcinoma, son procesos no infecciosos, ¿verdad? Que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico clínico, van a ser muy ranqueados porque son un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo a partir de los 50 años. ¿Estamos bien? La hiperplasia benigna de próstata es la causa más frecuente, recuerde, de obstrucción en el tracto urinario, obviamente nosotros los varones, ¿no? En el tracto urinario inferior. También eso es importante para que lo puedan tener mapeado según la frecuencia. Si hablamos desde el punto de vista anatómico, la próstata tiene una forma de tronco, ¿no? De cono invertido. Más o menos vamos a dibujarlo aquí. Esto fuese la próstata. Vamos a poder valorar lo que vendría a ser en su estructura algunas zonas, ¿no? Algunas zonas y algunos lóbulos según la clasificación que vamos a ir analizando. ¿Dónde se ubica? Se ubica distal al cuello vesical, ¿sí? Es distal al cuello vesical, ¿saben? Obviamente cuello de la vejiga. Y va a ser proximal al diafragma pélvico. Proximal al diafragma pélvico, ¿ya? Es retropúbico y anterior a qué? Es anterior a la ampolla rectal, ¿sí? Retropúbico y anterior a la ampolla rectal. Nosotros sabemos que la próstata favorece mucho desde el punto de vista fisiológico porque secreta, ¿no? ¿Qué cosa favorece a la que vendría a ser la contribución de la secreción del semen, aportando así las fosfatasas ácidas y las soluciones ricas en zinc, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer que eso se puede secretar a partir de la próstata? Porque las secreciones ricas en zinc, ¿en qué ayudan? ¿Alguien sabe? Es una pregunta que vino alguna vez en un MIR. Ayuda a prevenir o a favorecer o evitar, mejor dicho, lo que vendría a ser las infecciones urinarias. Generan lo que vendría a ser un área que va a ser susceptible por una microbiota que va a ser propia de lo que nosotros conocemos como saprofítico y que al final no va a contribuir a que pueda ser colonizado con facilidad. Por eso es importante. Desde el punto de vista de la clasificación, les dije que había dos tipos de clasificación, ¿no? Según la clasificación de Lewis y según la clasificación de McNeil, que seguro ustedes los habrán visto. ¿Y de qué va a depender? De las zonas que vamos a valorar, porque la próstata tiene dos zonas, ¿verdad? Tiene dos zonas. Está la zona glandular y está la zona no glandular. Y en la zona glandular tiene justamente tres zonas partícipes que vamos a tener que reconocer, que es la transicional, que es la central y es la periférica. ¿Estamos bien? En este dibujo que estoy esquematizando, más o menos, obviamente aquí sería lo que vendría a ser la parte de la zona transicional, ¿sí? La zona transicional. No sé si podemos cambiar de color acá. Esta parte de acá vendría a ser la esquematización de la zona central, ¿sí? Zona central, de la zona transicional, y la de acá, que vamos a pintar de naranja,
vendría a ser la zona periférica, ¿ya? La zona periférica. Entonces ahí tenemos las tres zonas que vamos a tener que valorar y por aquí estaría lo que vendría a ser la uretra, ¿verdad? Si nosotros aquí lo graficamos, aquí estaría la uretra y aquí en la parte anterior, que no estoy pintando, sería la zona de la zona anterior, el área anterior, el fibroestroma anterior, ¿no? El fibroestroma anterior. Porque es importante reconocer las zonas, porque según este modelo histopatológico, ¿verdad? Nosotros vamos a poder dividir este componente glandular. Es decir, el componente glandular, que está constituido por estas tres, transicional, periférico y central, corresponde al 70% de la próstata. En cambio, el 30% es no glandular y ese 30% corresponde al estroma fibromuscular anterior. Entonces, esta parte de aquí, que no está pintada, corresponde al 30%, que es el fibroestroma o estroma fibroso anterior. Corresponde solo el 30%, ¿ya? Y respecto al componente glandular, ¿cuál es el que más abunda o el que más mayor área tiene en cobertura? ¿Cuál es, muchachos? Ahí también podemos interactuar por el chat. En la zona periférica, ¿verdad? La zona periférica es el que más vamos a poder nosotros valorar porque va a prevalecer más en un 70%, ¿ya? La zona periférica. Es la zona central en un 20% y la zona transicional en un 10%, ¿ya? Nosotros tenemos que reconocer las zonas porque desde el punto de vista histopatológico, anatomopatológico, esta enfermedad se va a centrar o se va a localizar especialmente en una zona. ¿En dónde se localiza la hiperplasia benigna de próstata? ¿Alguien lo sabe? Esa es una pregunta tipo. Por eso he puesto aquí este loguito, que son de las preguntas que vienen con mucha frecuencia en los exámenes. La hiperplasia benigna de próstata asienta fundamentalmente sobre la zona transicional, como muy bien han puesto por ahí, ¿no? Es ahí donde se va a sentar con mayor prevalencia. Versus, vamos a ponerlo aquí, el cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata, ¿dónde se centra? Generalmente, también esa es una pregunta que viene bastante. Es en la zona periférica. ¿Estamos bien? Entonces tenemos ahí la zona transicional versus la zona o el cáncer versus la zona periférica en relación a la hiperplasia y el cáncer. Pregunta del millón. Si yo tengo un paciente que ha sido tratado, ¿no? Donde se remueve la zona transicional por una hiperplasia benigna de próstata, ¿el paciente puede tener cáncer de próstata? La respuesta es que sí, ¿verdad? Porque al final, si solamente tú estás coberturando o tratando, abordando el área transicional, al ser la periférica la que mayor predisposición tiene para generar el cáncer y no habérsele justamente removido, ¿verdad? Definitivamente van a poder valorar de que sí podría tener el cáncer, ¿sí? Disculpen un ratito, chicos. Entonces recuerden, como muy bien pones por ahí Rodrigo, ¿no? Si no se saca la cápsula y demás, obviamente puede existir lo que vendría a ser al final predisposición, ¿no? Para que podamos tener lo que vendría a ser el cáncer, ¿ya? Entonces eso también es muy importante. Por ahí, si es que de repente no nos hemos ubicado con el dibujito, aquí está la vejiga, ¿verdad? Coletrusor, ¿no? Uretra, aquí está la próstata, ¿no? La próstata va a estar acá. Y si nosotros queremos ver aquí las tres zonas,
La zona transicional que sería esta, que voy a pintar de naranja. ¿Cómo también se le llama la zona transicional? La zona periuretral, ¿ya? Zona transicional o zona periuretral. Esta es la que más se va a comprometer. Luego de ahí tenemos la zona central, que sería esta parte de acá, ¿sí? Y por último, ya sería la zona periférica, ¿no? Entonces, miren, el cáncer está localizado justamente aquí. Le estoy poniendo el punto rojo. Entonces, como muy bien por ahí has puesto Rodrigo, si no lo tenemos en consideración, al final voy a poder tener la probabilidad de tener un cáncer, ¿no? Para que lo podamos tener mapeado. Muy bien. Continuamos entonces con lo que vendría a ser el esquema. Nosotros, al tener lo que vendría a ser este cuadro de alta incidencia, la pregunta sería ¿por qué al final llega a darse o a establecerse el cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Justamente ahí está lo que estábamos conversando, ¿no? Zona periférica versus zona transicional o periuretral. Cáncer versus hiperplasia. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa en relación al mismo es porque está existiendo desde el punto de vista fisiopatológico mayor acción, ¿verdad? Mayor acción, en este caso de la dihidrotestosterona. Ese es uno de los postulados más importantes que hay que tener en cuenta. Y es que la hiperplasia de las células glandulares de la zona transicional prostática va a generar una proliferación de todas las fibras musculares lisas, ¿no? Y esto al final justamente favorece de que exista sintomatología obstructiva, sobre todo obstructiva. Es importante porque aquí te vamos a ver en un ratito que puede haber sintomatología irritativa y también sintomatología obstructiva, que es la que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, si hay una obstrucción, hay una disminución del flujo de orina al nivel del tracto urinario inferior, ¿no? Entonces, a partir de los 50 años hacia adelante es importante chequeo porque va a ser un motivo de consulta frecuente, ¿ya? Vuelvo a repetir en la etiología, si bien es cierto, no está esclarecida, el factor hormonal es el que contribuye mucho para lo que vendría a ser la explicación. El desequilibrio que va a existir entre la proliferación celular y la apoptosis a nivel glandular. Cuando hablamos de la proliferación, ustedes saben que la hipertrofia, la hiperplasia, la anaplasia, la displasia son cambios, ¿no? Que van a existir. ¿Cuál es la diferencia? El aumento del número, ¿no? El aumento del tamaño, la hipertrofia, ¿sí? El punto de vista del cambio de celular atípico, ¿no? Entonces, cada uno de estos cambios ustedes lo van a tener en consideración porque van a explicar lo que sería el cuadro. Y a medida de que exista menor diferenciación, vamos a estar frente a un cuadro de pronóstico reservado, ¿no? Entonces tenemos que, a mayor diferenciación, disculpen, a menor diferenciación va a ser mucho más benigno, pero a mayor diferenciación va a ser mucho más patológico, mucho más maligno. Muy bien, entonces, el postulado teórico va a estar justamente asociado a la presencia de andrógenos. En otras palabras, de la dihidrotestosterona. ¿Qué es la dihidrotestosterona? Por ahí, ¿alguien se acuerda? ¿De dónde se conforma? ¿Cómo se forma la dihidrotestosterona? La dihidrotestosterona va a ser la hormona activa, ¿verdad? La que se va a transformar a partir de quién? De la testosterona. ¿Gracias a quién? A la 5 alfa reductasa. Entonces vamos a tener ahí la testosterona. Gracias a la 5 alfa reductasa va a formar la dihidrotestosterona. Entonces, este desequilibrio que va a existir entre los estrógenos y los andrógenos, al final son el papel que va a favorecer lo que vendría a ser el cuadro clínico en cuestión. Suele ser un proceso lento, ¿estamos bien?
No se va a instaurar de la noche a la mañana, por eso es importante la prevención desde los 50, sobre todo 45-50, y hay que valorar lo que vendría a ser su cuadro clínico desde un inicio respecto a la sintomatología, ¿ya? Porque en un primer momento, cuando se produce una obstrucción a nivel de la uretra prostática, esto va a generar lo que sería una respuesta compensatoria. Y esto es muy importante, porque aquí está en el dibujito, que aquí yo tengo lo que vendría a ser la vejiga, y va a existir un aumento de tamaño, va a generar una limitante en el flujo, ¿verdad? Pero ¿quién va a generar la respuesta compensatoria? La vejiga. Y cuando hablamos de punto de vista vesical, la hipertrofia compensadora que se va a dar va a ser ¿de quién? Del detrusor. ¿Y cuál sería el problema con que puede existir una mayor acción vesical, en este caso el detrusor? ¿Eso explicaría los síntomas obstructivos también? ¿Ustedes creen que eso explicaría los síntomas obstructivos? ¿La sintomatología obstructiva? No, ¿verdad? Eso más bien va a explicar la sintomatología irritativa. Muy bien. Entonces, la respuesta compensatoria que se da favorece lo que sería la explicación de los síntomas irritativos. ¿Qué síntomas irritativos tengo? Poliaquiuria, nicturia, urgencia miccional, tenesmo, ¿verdad? Tenesmo vesical. Todos ellos van a ser síntomas que se van a dar por una mayor acción del músculo detrusor. Si bien es cierto, no lo vamos a ver hoy día como tal, pero el músculo detrusor tiene una acción importante en el punto de vista de de la fisiología de la micción, ¿verdad? Porque contribuye en dos fases. Cuando hablamos de la fisiología aquí de la micción, para entender un poquito la sintomatología irritativa, hay dos fases, ¿no? La fase de almacenamiento y la fase de vaciado. Fisiológicamente, ahorita en cada uno de nosotros existe homeostasis para que no podamos repercutir uno sobre el otro, sino más bien se complementen. Y cuando exista lo que vendría a ser el reflejo de la micción, ¿alguien sabe cuándo sea el reflejo de la micción por ahí? El único que está hablando es Rodrigo, ¿ah? Muy bien. De los demás, ¿cuándo se da lo que vendría a ser el reflejo de la micción? En otras palabras, ¿cuándo te va a dar ganas de orinar? ¿Cuánto volumen tienes que tener de orina en la vejiga para que te pueda dar ganas de orinar? No, eso es mucho, Rodrigo, ¿sí? El reflejo de la micción es con 150 centímetros cúbicos, ¿ya? 150 mililitros, en otras palabras, como muy bien por ahí lo han puesto. Lo que tú has puesto, Rodrigo, ¿sí? Que has puesto 500 centímetros cúbicos, esa es la capacidad vesical. De 350 a 500 centímetros cúbicos es la capacidad vesical. En cambio, el otro es el reflejo de la micción. ¿Con cuánto de volumen te vas justamente tú a valorar el deseo de las ganas de querer ir a orinar, ¿no? Pero justamente ahí actúa el músculo del esfínter externo, ¿no? Que tiene una acción netamente voluntaria, ya que el interno y el detrusor son netamente autónomos, son controlados por el sistema nervioso vegetativo. Y ahí justamente es donde entran a tallar algunos receptores, ¿verdad? Por ejemplo, el receptor beta 3, el receptor beta 2, el receptor M3, porque esos tres van a contribuir para que pueda existir el complemento correcto para que se pueda dar el almacenamiento de la orina y o la eliminación según sea conveniente. ¿Alguien sabe quién contribuye a la fase de almacenamiento? ¿Es el sistema nervioso vegetativo simpático o el parasimpático? ¿Alguien por ahí lo recuerda? El del almacenamiento es el simpático. ¿Estamos bien? En cambio, el del vaciado es el sistema nervioso parasimpático. Es el simpático, que está mediado por la adrenalina y no la adrenalina, esa es la acetilcolina, va a ir a su receptor y al receptor, en este caso, en el detrusor no está alfa, Rodrigo, es beta 3 y beta 2. Alfa 1 está en el músculo del esfínter interno.
¿ya? Y la acetilcolina va a llegar al receptor M3. Estos son GS ambos, GS por acá y el M3 es GQ. Entonces, ¿qué va a pasar? Si existe una obstrucción, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a querer hacer tu vejiga para contribuir, obviamente, a, en este caso, revertir ese efecto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Relajarse o contraerse? Porque yo les dije hace un rato que era una respuesta compensatoria, para compensar. Si tú estás, por el mismo hecho del efecto de masa, ¿no? Estás limitando el flujo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a relajar? Se va a contraer. Si se relaja, reina, contribuirías más a que se almacene la orina. Porque, ¿verdad? Acá no lo puse, ¿no? El beta 3 y el beta 2 hacen que se relaje. En cambio, el M3 hace que se contrae. Entonces, como muy bien han puesto por ahí, lo que tiene que suceder es que se tiene que contraer. Porque al contraerse, vas a favorecer que justamente ese efecto de masa que esté limitando el flujo pueda ser revertido y de esta manera la orina pueda salir. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Eso es importante. Esa es justamente la fase inicial. ¿Por qué creen que al inicio hay como un efecto de dificultad para orinar, pero que empieza con sintomatología irritativa? Ustedes ya van a saber por qué, ¿no? Porque existe lo que vendría a ser una respuesta compensatoria mediada por el músculo detrusor a nivel vesical, el cual contribuye para justamente regular, ¿sí? Lo que vendría a ser la diuresis, ¿no? El M3 que Q se contrae. Es más, la incontinencia urinaria de urgencia, haciendo un paréntesis, ustedes saben de que la patogenia del mismo se ve explicado por una hiperexcitabilidad del músculo detrusor, no sé si se acuerdan. La hiperexcitabilidad del músculo detrusor explica mucho la patogenia de la incontinencia urinaria de urgencia y por eso es que al final todo lo que vendría a ser el abordaje médico está direccionado a regular la acción colinérgica que se puede ver a este nivel para favorecer la fase de almacenamiento y reducir o limitar la fase de eliminación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, eso va por ahí en la fase de, en este caso, de eliminación, ¿no? Que es lo que se está dando con la finalidad de generar un mecanismo de compensación. Importante porque al final el paciente va a tener un cuadro clínico mediado por urgencia y nosotros lo vamos a tener que controlar con algunos fármacos. ¿Qué fármaco te sería conveniente aquí? Un fármaco que favorecería la fase de almacenamiento o la fase de vaciado. Si bien es cierto, la limitante está justamente en la misma obstrucción, tú tienes que abordar aquí el problema de fondo, ¿no? Que sería el problema prostático. Y en consecuencia, ya no va a existir este mecanismo de compensación. Lo que está haciendo, por si acaso eso es importante, alguna vez alguno de ustedes me lo preguntó en una clase, lo que está haciendo la vejiga, lo cual obviamente se traduce como sintomatología incómoda, es tratar de evitar justamente de que la orina no se elimine, ¿verdad? Y obviamente al final pueda contribuir un globo vesical, eso es lo que no quiere. Por eso existe este mecanismo de compensación, ¿ya? Por eso, ¿qué pasa si esto tiene una mala evolución, un tratamiento inadecuado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si por más que tú te esmeras, estás apoyándole a alguien, pero no te hace caso? Hay un momento en el cual ya no vas a poder seguir, ¿no? Es aquí igual, porque al ya no existir un cuadro que compense de manera correcta, el detrusor empieza a claudicar y al final predomina la clínica obstructiva.
Entonces miren cómo aparece el cuadro, ¿no? Obstructiva, de inicio obviamente no tan marcado, leve, que compensa con sintomatología netamente irritativa, mediado a nivel de controlado, explicado por el mismo detrusor, que al final, si no se llega a manejar de la manera correcta, va a prevalecer o va a continuar con lo que vendría a ser la aparición de la clínica obstructiva, ¿no? Dificultad para iniciar la micción, chorro débil, goteo terminal, sensación de vaciado también, y la famosa incontinencia urinaria de rebosamiento. Pregunta, ¿la intensidad de los síntomas guarda relación con el tamaño de la glándula, sí o no? Es decir, a mayor tamaño, mayor sintomatología, eso es una pregunta que ha venido por ahí. Muy bien, la respuesta es no, ¿ya? La intensidad de los síntomas no guarda relación, no se vayan a olvidar. También por ahí puse este loguito, ya saben, de la pregunta que ya ha venido, pero también por los porcentajes ya lo vimos en el dibujo que pude hacerles en la lámina anterior, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros no llegamos a controlar la clínica obstructiva, ¿qué es lo peor que podría pasar, amigos? A ver, ¿qué pasa si no llega a eliminarse la orina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? El globo vesical va a haber, pero ¿cuál es el cuadro que al final podría progresar? Muy bien, éstasis, mayor riesgo de ictus, está correcto. La éstasis porque no existe lo que vendría a ser movilización, ¿verdad? Existe mayor colonización, ¿ya? Pero al final, ¿qué pasa? Va a generarse una falla renal, claro, y está muy bien, muy bien. Va a generar falla renal, ¿verdad? Puede haber una hidronefrosis, puede haber una falla renal de tipo prerrenal, renal o posrenal. Posrenal, ¿verdad? Posrenal. Haces una falla renal posrenal porque el problema ha sido a nivel, obviamente, de las vías urinarias, estamos hablando ya en este caso glandular anexial, que ha contribuido al no eliminarse la orina. ¿A dónde va a ir? Por lógica. Si no puede seguir de manera fisiológica hacia lo que vendría a ser, en este caso, la uretra para ser eliminada, no se va a poder, entonces va a tener que ir en sentido retrógrado y eso va a incrementar la presión hidrostática, eso va a generar un cuadro de hidronefrosis y si esto se llega a complicar realmente bien, va a ser bien marcado, me refiero, vamos a tener una lesión renal bilateral, ¿no? Que puede producir una enfermedad renal crónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una pérdida del mecanismo antirreflujo ureteral, ¿no? Entonces, la misma uropatía obstructiva ayuda o podría contribuir a ese cuadro, ¿no? Entonces, ya al final hay una imposibilidad total de la micción, retención aguda de orina. Ahí hay que valorarse lo que es el cateterismo vesical para su resolución, ¿no? Entonces, recuerden muy bien eso. En las dos fases que aquí hay que reconocer en hiperplasia, fase precoz, fase tardía. En la fase precoz nosotros vamos a valorar la incontinencia urinaria, ¿sí? ¿Por qué cosa? Por la misma hipertrofia que va a existir, pero, ¿qué les había dicho? Miren, eso es lo que ya hemos hablado, ¿eh? Por la hipertrofia, pero por un mecanismo de compensación, ¿ya? Una compensación del detrusor, lo que ya hemos hablado. Existe una compensación de detrusor y contracciones, obviamente, que no son inhibidas. Entonces aumenta, ¿no? ¿Y esto qué explica? ¿Qué síntomas? Irritativos. Y por ende, en la fase tardía, ¿qué vamos a tener? La incontinencia, ¿sí? O problemas de la micción por rebosamiento, ¿no? Porque hay una retención crónica de orina. ¿Estamos bien? Siguiente pregunta de examen que ha venido en alguna pregunta, ya sea de marcar.
¿La hipertrofia benigna de próstata es una lesión precancerosa? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, no lo es, ¿no? ¿Puedo tener ambas, sí o no? Podría. Obviamente, son dos áreas, como le explicamos hace un ratito, que podrían verse comprometidas. Muy bien, seguimos entonces. Entonces aquí está lo que hemos estado de alguna forma conversando. Es una enfermedad crónica y progresiva. Una enfermedad crónica y progresiva que tienen periodos sintomáticos de intensidad variable y una alteración de la calidad de vida muy importante, ¿no? Ya sabemos, a partir de la quinta década de la vida, que ya lo habíamos hablado, alcanzando el 80-95% a mayor edad. Ya sabemos que, ¿verdad? Los dos factores que hay que siempre tener en consideración son la edad y la segunda, la relación hormonal. ¿Sí? Aquí es el dibujo, miren, lo que habíamos hablado. En la respuesta compensatoria a nivel vesical, cómo quiere contribuir para que pueda generarse lo que sería la fase de eliminación. Ya sabemos, también lo dije hace un ratito, que la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en nosotros los varones va a ser explicada por la hiperplasia benigna de próstata. Ah, el segundo factor, Joseph, es el hormonal, mediado por los andrógenos, ¿sí? El segundo factor. Muy bien, entonces en este dibujo se ve más bonito, obviamente, que lo que he dibujado, pero la idea está ahí, ¿no? Entonces habría que poner acá el receptor, que quiero que recuerden que es el M3, ¿no? El M3GQ, que es el que explicaría la relación de las contracciones persistentes sin la inhibición mediada de las mismas. Por ahí, Rodrigo, fuiste tú, creo, pusiste el alfa 1 en el simpático, creo que fuiste tú, ¿sí? El alfa 1, por si acaso, que está bien tu respuesta, pero ese es, recuerda, en el esfínter interno. Ya, Rodrigo, es importante porque desde el punto de vista, creo que lo has mencionado porque desde el punto de vista del manejo, que lo vamos a ver en un ratito, ese es un target muy importante, ¿no? El alfa 1, para evitar la persistencia de la sintomatología obstructiva. Entonces, sí está bien, ¿ya? Pero no se encuentra en la misma vejiga, sino en el esfínter, a ese nivel, ¿no? Que sería alfa 1. No sé qué pasó acá. ¿Se ve, no? ¿O se ha borrado la pizarra? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya, ya, no sé qué pasó. Ya, alfa 1 acá. ¿Sí? Al nivel del esfínter interno. Entonces, lo que mencionó su compañero estaba muy bien, pero a otro nivel. Porque al final, si nosotros recordamos desde el punto de vista de las fases y la fisiología aquí, tenemos tres músculos que contribuyen, ¿no? Esfínter interno, esfínter externo, músculo detrusor. El esfínter interno, al final, ¿en qué contribuye? Contribuye en la fase del almacenamiento. Entonces yo por eso me imagino que Rodrigo lo mencionó, porque sí contribuye, pero si tú fisiológicamente sabes que contribuye a la fase de almacenamiento, ¿verdad? Pero tienes un paciente que de por sí ya tienes como efecto de masa, que está generando una limitante a la salida del flujo, ¿tú qué vas a querer? ¿Seguir contribuyendo a que se almacene o contribuir a que se pueda eliminar? Entonces, es lo que tú te preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en ese momento? ¿Qué es lo que voy a querer? ¿Que se siga almacenando o que se elimine? Si ya de por sí tengo una obstrucción. Que se elimine, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué harías tú con el alfa 1? ¿Qué harías con el alfa 1? ¿Lo estimularías o lo inhibirías? Lo inhibiría, ¿verdad? Muy bien. Lo antagonizaría, por ahí en utilizar la palabra correcta. Lo antagonizo, lo bloquearía, ¿no? Lo tendría que antagonizar. Y a ese grupo de medicamentos que antagonizan justamente a los receptores son los alfa bloqueadores, ¿no? Y hay un fármaco que siempre viene acá.
que seguro lo saben, que es el alfa block, la tamsulosina, ¿no? La tamsulosina. Muy bien. Es un alfa bloqueador. Voy a bloquear al receptor para contribuir en que se pueda dar la eliminación. ¿Estamos bien? ¿Tú darías un anticolinérgico? ¿Daría un anticolinérgico o no? Por ejemplo, ¿se escuchó? Sí, se escucha, no, ya, muy bien. Por ejemplo, de los anticolinérgicos que podríamos dar, está la oxibutinina, la solifenacina, ¿daríamos o no? Que son anticolinérgicos. No, ¿verdad? Porque si lo doy, bloquearía la fase, claro, demasiado, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, en los últimos exámenes están viniendo un poquito más de receptores, por eso sí quiero que lo recuerden como tal, no solamente colinérgicos o adrenérgicos, sino que sepan qué receptores, porque sí he visto que han venido preguntas un poco más específicas. Entonces, para que los tengan mapeados. Una pregunta que vino muy interesante en uno de los exámenes que estaba revisando es en relación a la interacción. Por ejemplo, un paciente que tiene un cuadro de hiperplasia benigna de próstata y que yo decido darle un alfa bloqueante. ¿Qué patologías de fondo tú tendrías que tener mapeadas o tener cuidado para evitar lo que vendría a ser efectos que puedan perjudicarlo aún más? ¿Qué patología de fondo tendrías que mapear? ¿Una falla renal? Ya, podría ser una insuficiencia, pero relaciónalo un poco más con el receptor, porque recuerda que tú vas a decidir utilizar tamsulosina, Richard, y al antagonizar el receptor alfa, tú vas a bloquear a todos los alfa, ¿no? Hay un alfa uno en algún lugar que te es muy importante recordar porque puede contribuir a algo. Está a nivel del músculo liso vascular, ¿verdad, amigos? El alfa uno está ubicado también a nivel del músculo liso vascular. Y el alfa uno contribuye en lo que vendría a ser la vasoconstricción. Contribuye al incremento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, si yo antagonizo aquí este, porque estoy dando un alfa bloqueante, ¿qué voy a generar? Voy a generar hipotensión. ¿Qué pasa? Imagínate si el paciente de por sí tiene hipotensión. Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque si le das este fármaco vas a bajarle mucho más la presión. ¿Estamos bien? Entonces, la relación de los receptores es muy importante para que tú puedas deducir. Está muy bien, Richard. Excelente, te felicito. Entonces está muy bien que recuerden eso, la relación de los alfa. No es el único lugar, obviamente, ¿no? Pero es de lo más preguntado, porque recuerden que el alfa por ahí pusieron la presión, Freddy. Claro, ¿no? El incremento de la resistencia, los mecanismos de regulación de punto de vista renal, ¿no? Hablando de riñón, que sería parte urológica también, ¿no? Eh, contribuye mucho en la parte de regulación del medio interno, ¿no? Y el riñón favorece muchísimo en lo que vendría a ser el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, cuando uno tiene una pérdida de volumen, ¿qué es lo que hace normalmente el alfa uno? Contribuye a que disminuya, ¿verdad? Lo que vendría a ser el flujo sanguíneo renal. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Porque fisiológicamente nosotros a nivel riñón, eso lo voy a profundizar un poquito más en temas de baja rentabilidad, pero aprovechando esto, ¿no? Porque estamos haciendo integración. Si aquí tengo el riñón, yo dibujo feo, pero ahí está. Normalmente eso sí es un principio importantísimo en realidad, ¿no? ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? 20, 125, 125 ¿qué, Freddy?
125 qué. Fiorella, ¿20% de qué? ¿O qué? ¿20% al aire? ¿O de qué? Por ahí, ambos tienen algo de razón, pero habría que ponerlo mejor. Ahí está, mejor, ¿no? Es del 20 al 25% del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, si yo tengo 5 litros por minuto, que 5.000 mililitros, ¿verdad? Un litro tiene 1.000 mililitros, 5 litros tiene 5.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le saco el 25% a 5.000, es decir, la cuarta parte. ¿Cuánto sería? Porque obviamente ustedes lo están considerando como 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, si yo tengo 5 litros, que es lo normal, ¿cuánto sería? 1.250 mililitros, ¿verdad? De 1.200 a 1.250 mililitros, pero por minuto, ¿no? Entonces, a partir del mismo, cuando yo tengo una hipovolemia, tengo una pérdida de volumen, porque tengo una hemorragia, tengo un cuadro de una gastroenterocolitis no tratada, sea cual sea la causa, el cual contribuye a un compromiso renal desde el punto de vista prerrenal, el riñón se va a encargar de regular la homeostasis, va a tratar de contribuir, pero ¿qué va a suceder? Va a generar, por ejemplo, un incremento de la actividad simpática, ¿sí? Va a generarse también, ¿qué cosa? La liberación de la hormona antidiurética y va a favorecer la liberación o va a estimular lo que vendría a ser el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Entonces, estos tres van a contribuir y es justamente en la actividad simpática, la adrenalina y noradrenalina, que van a ir al alfa 1 GQ, y va a generar vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar si vasoconstricción? Si aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola aferente, aquí está la arteriola eferente, aquí está el túbulo contorneado proximal, va a generar vasoconstricción. ¿Y con qué finalidad va a generar vasoconstricción? Para que disminuya la tasa de filtración glomerular. Y al disminuir la tasa de filtración glomerular va a disminuir la diuresis. Entonces, del volumen que tú ya estás perdiendo, ya no vas a generar mayor pérdida para poder redistribuir el volumen, para poder redistribuir el flujo. Entonces, imagínate, ¿no? Todo lo que pasa. Y si tú llegas a bloquear a este receptor, ¿qué es lo que podría suceder? Podrías generar o limitar aún más lo que vendría a ser salvaguardar la cantidad de volumen que deberías tú de redistribuir según una pérdida, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto de que sucede aquí no está del todo bien, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico nos ayuda, pero también nos genera una implicancia, porque al disminuir el aporte de flujo sanguíneo hacia el glomérulo, hay hipoxia, hay isquemia, hay necrosis, hay muerte, ¿no? Entonces tú tienes que actuar rápido, porque si no, vas a tener una falla renal aguda que se va a transformar en crónica, y ya sabemos que la crónica es irreversible, ¿no? Entonces, miren todas las cositas que se pueden ir asociando, porque al final todo esto va a funcionar como, sí, un sistema, ¿no? Un sistema organizado que siempre va a estar actuando de manera adecuada en la búsqueda de la homeostasis, ¿sí? Muy bien. Aquí está la clasificación según la punto de vista anatómico, las zonas, que ya lo habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Las zonas de McNeil. A veces les preguntan así, ¿ya? Les dice, según las zonas de McNeil, ¿cuál es la zona que más se compromete en la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Así va a venir, según las zonas de McNeil. Entonces, ustedes tienen que responder ahí la zona periuretral o también llamada zona transicional, ¿sí? Y el otro ya saben que es la zona periférica. ¿Ya? Entonces, eso va por ahí. Ahora, si nosotros tenemos lo que vendría a ser la otra clasificación, ¿sí? Que es la clasificación de Lewis. La clasificación de Lewis habla de lo que serían los lóbulos. ¿Estamos bien? Si uno es de las zonas, el otro va a ser de los lóbulos. ¿Y cuáles son los lóbulos que más se van a comprometer en la hiperplasia benigna de próstata? En la clasificación de Lewis. Muy bien, Richard.
medio y lateral. ¿Sí? La clasificación, lateral y medio. ¿Ya? Ese es en la hiperplasia. En la hiperplasia. Pero en el cáncer de próstata, ¿cuál va a ser? El cáncer de próstata va a ser el posterior. Sobre todo es el posterior. Lóbulo posterior. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos eso, el peso normal de la próstata, que debería ser 18-20 gramos. Ya le hemos visto eso, el dibujito, la clasificación. Solamente para afianzar aún más de repente lo que hemos estado conversando hasta ahora. Si bien es cierto, haciendo un contraste ya, porque en la hiperplasia benigna de próstata el 100% llega a estar justamente en la zona transicional, en cambio las otras no, pero en el cáncer de próstata, en la zona transicional, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, la zona transicional puede ser en un 20%, la zona central puede ser en un 10%, y la zona periférica puede ser en un 70%, ¿ya? Es decir, no es como la misma hiperplasia que sí llega a ser en su totalidad. Ya en este caso no. Podrías encontrarlo también en el otro. Cuando nosotros vamos a valorar, el pH es muy importante y las características desde el punto de vista de consistencia. Cuando estamos hablando del punto de vista del tacto rectal, ¿no? ¿Cuál es la consistencia de la próstata? Que es blando. ¿Estamos bien? También podríamos decir que es fibroelástico o adenomatoso, ¿verdad? En cambio, cuando es una consistencia dura, pétrea, eso sí está mal. ¿Ya? Tiene que ser blando.